muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, habiendo llenado siempre en este año a cada persona que nos ha escuchado con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más a este mensaje de nuestro programa Encuentros. Llegamos hoy, estimado oyente, al 10º y último mensaje del estudio expositivo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este magnífico capítulo 2 del libro de Efesios, que llega hoy a su final, donde hemos visto riquezas grandes y ocultas encontradas en esta joya coralina del segundo libro teológico más importante de toda la Biblia después del libro de Romanos. Para terminar esta serie expositiva de Efesios capítulo 2, analizaremos hoy los versículos finales 20, 21 y 22 que dicen: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio coordinadamente va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois edificados para morada de Dios por medio del Espíritu. Así que, habiendo dicho esto, permítame entonces en los siguientes minutos sumergirme con usted por última vez en este año en las profundidades coralinas de esta preciosa parte de la palabra de Dios. En estos pasajes hay un común denominador evidente que usted puede ver marcado por dos palabras similares: edificio y edificados. Así que, para terminar esta serie expositiva de Efesios, hablaremos brevemente hoy de los 4 temas que encierran estos 3 pasajes basados en esas 2 palabras. Primer tema: la iglesia verdadera es el grupo de convertidos que forma un edificio espiritual, según dice el versículo 21. Segundo tema: la piedra clave del edificio espiritual es Cristo, como dice el versículo 20. Tercer tema: la edificación doctrinal de la iglesia está basada en los profetas y en los apóstoles, como dice el versículo 20. Y cuarto tema: Dios, el Espíritu Santo, mora en un templo humano llamado iglesia, como dice el versículo 22. Pasemos entonces al análisis y comentario del primer tema. La iglesia verdadera es un edificio espiritual, como dice el versículo 21. Como ya hemos dicho muchas veces en el canal, el concepto popular de iglesia como local físico donde se congrega la gente es un concepto completamente equivocado. La iglesia, bíblicamente hablando, no es un local, no es un edificio. Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento llamaron iglesia al conjunto de personas convertidas por medio del Evangelio del Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Eso es la iglesia, estimado oyente. Iglesia no es el lugar donde se reúnen personas a cantar, orar, predicar, danzar, desmayarse o hacer palmas. No. Una iglesia tampoco es una denominación. No. Ni un lugar donde se reúnen cabras y ovejas. No. O trigo y cizaña juntos a la vez. No. La iglesia, bíblicamente hablando, es solo el grupo de ovejas convertidas por medio del Evangelio. Le pongo algunos ejemplos de lo que no es iglesia. Primero, si usted está yendo a un templo católico, usted no está en la iglesia de Cristo. Usted está en una religión grande, muy grande, pero eso no es la iglesia de Cristo. Segundo, si usted está yendo a un salón del reino de los mal llamados testigos de Jehová, usted está yendo a una secta, pero eso no es la iglesia de Cristo. Tercero, si usted está yendo a un edificio pequeño, grande o mega grande, donde no se predica el verdadero evangelio, eso no es ir a la iglesia. Eso es ir a un local donde se canta, se reza, se ora o se pasa el tiempo con un showman motivacional. Pero eso no es la iglesia de Cristo. Cuarto, si usted está yendo a un grupo calvinista reformado, usted no está en la verdadera iglesia de Cristo. Usted está en una secta fundada por un dictador, un hereje y un asesino llamado Calvino. Quinto,
Si usted está en un grupo pentecostal, cualquiera sea, tanto trinitarios como unicitarios, ambos grupos no son la verdadera Iglesia de Cristo ni por asomo. Son un local de herejes o un circo de payasos. Sexto, si usted está en un local solemne y muy bonito adventista, ni por asomo está en la verdadera Iglesia espiritual de Cristo. Usted también está en una secta. Séptimo, si usted está metido en los mesiánicos, ya puede escapar de ahí rápidamente, porque eso no es una congregación cristiana ni es la Iglesia del Mesías. Es un sincretismo religioso, pero no es la Iglesia de Cristo. Octavo, si usted está metido en los grupos motivacionales de la teoterapia, ni por asomo crea que eso es la Iglesia de Cristo. Eso es una clínica motivacional de terapia religiosa con lenguaje religioso. Noveno, si usted está en las mal llamadas congregaciones de bendiciones, prosperidad, sanidad y milagros, pare de sufrir, el G12 y la buena vida ahora, en realidad, usted no está en una iglesia neotestamentaria de Cristo, sino que usted está en una cueva de ladrones. Y décimo, si usted está metido en un templo mormón, eso no es la Iglesia de Cristo. Y así podríamos seguir y seguir con más ejemplos de todo el panorama falso que hay en el mal llamado ambiente cristiano del día de hoy o la mal llamada iglesia, estimado oyente. En verdad le digo que la verdadera Iglesia espiritual de Cristo es solo el grupo de convertidos por medio del verdadero evangelio jurídico, y le puedo asegurar que en ninguna de esas iglesias nombradas ni por asomo se predica el evangelio correcto, ni tampoco se enseña la doctrina correcta. Por lo tanto, no son la Iglesia de Cristo. Por eso la Iglesia neotestamentaria es un grupo muy pequeño, muy selecto, una manada pequeña, tal como dijo el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 32. También lo dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. Y lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. La fe es de pocos. Hoy en día, a cualquier lugar le llaman iglesia. Sin embargo, a poco que usted lea detenidamente el Nuevo Testamento por encima, usted verá que ni por asomo a lo que hoy le llaman iglesia concuerda con los parámetros eclesiales de la Iglesia del Nuevo Testamento de Cristo. Por ejemplo, ¿ve usted en el Nuevo Testamento prédicas interminables de 1 hora, hora y media y hasta 2 horas, predicando en una manera emotiva, o contando anécdotas personales, o diciendo algún chiste para entretener mejor a la audiencia como se hace en el día de hoy? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento mujeres pastoras predicando por algún lugar? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento mujeres danzando y cantando en la congregación para iniciar la reunión o la prédica? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento música moderna con instrumentos estimulando las emociones? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento escuelas dominicales para entretener a los niños o enseñarles desde pequeños a que acepten a Jesús en el corazón? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento grupos de alabanzas o coros dirigidos por mujeres? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento pastores presumiendo con títulos de teología? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento pastores divorciados o recasados predicando o dirigiendo la congregación? ¿Ve usted algún divorcio en las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Ve usted en el Nuevo Testamento en alguna iglesia levantar la mano, pasar al frente, repetir la oración del pecador, aceptar a Jesús en el corazón y toda esa parafernalia americana? ¿La ha visto usted? Nada de eso hay en las congregaciones del Nuevo Testamento, estimado oyente. Nada de nada. ¿Sabe una cosa? Hoy en día cualquiera es pastor. Hoy en día a cualquier lugar le llaman iglesia. Sin embargo, la grandísima mayoría de esos lobos pastores o serpientes pastoras, hemos constatado personalmente que muchos de ellos no han leído nunca la Biblia completa, o si la han leído, ha sido en grado muy mínimo, y esto tampoco les acredita como autoridad para enseñar. Les hemos preguntado a algunos de esos pastores o pastoras cómo se perdonan los pecados, y no saben, no responden o responden mal. Les hemos preguntado a algunos de esos pastores qué es el Evangelio y contestan cualquier cosa menos lo correcto.
Les hemos preguntado también a muchos de esos líderes y pastores que nos cuenten brevemente la conversión y solo nos cuentan una experiencia religiosa que normalmente está relacionada con lo mismo, con repetir una oración, aceptar a Jesús en el corazón o creer en Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Pero nada de eso es una conversión bíblica. Por lo tanto, son perdidos, son inconversos. Haga la prueba, estimado oyente, sea valiente. Hágale estas preguntas a su pastor, pastora o a su líder y verá la realidad con sus propios ojos de que esos líderes y pastores no tienen ni idea del tema iglesia y a su vez están formando falsas congregaciones camino de la condenación eterna. Lo hemos dicho hasta el cansancio y hoy procede cerrar el año denunciando esto, a propósito de este versículo que habla de la edificación de la verdadera iglesia. Así que, estimados oyentes, con base a los filtros bíblicos dichos, examine ese lugar donde usted está y examine a esos pastores y salgan de esas congregaciones que no son la iglesia de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos de esos lugares, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. No es necesario congregarse, estimado oyente. No es pecado dejar de congregarse, sobre todo en un lugar donde no le enseñan la sana doctrina y donde los pastores son de mala conducta. Porque como siempre decimos, si usted se queda ahí, se está haciendo cómplice de lo que se enseña mal en ese lugar, y entonces Dios se lo demandará a usted el día del juicio. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Oí una voz del cielo que decía: Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus castigos. Así que, como siempre decimos, es mejor estar solo que mal congregado. La verdadera palabra de Dios no le faltará nunca, estimado oyente, porque aunque hay mucho lobo enseñando falsa doctrina en Internet, sin embargo, parafraseando, podríamos decir que aún quedamos 7.000 hombres fieles que no hemos doblado la rodilla ante Baal, como en los días de Elías. Es decir, no hemos doblado la rodilla ni claudicado ante tanta mala doctrina que corre en el día de hoy, sino que nos mantenemos en las sendas antiguas, en el camino estrecho, en la sana doctrina, en la doctrina conservadora, neotestamentaria y radical, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario expositivo del segundo tema. La piedra clave del edificio espiritual es Cristo, basado en el versículo 20. Cuando un expositor bíblico se encuentra ante un texto, puede hacer dos cosas. Primero, puede exponer solamente el texto bíblico y nada más. O segundo, puede exponer el texto bíblico y a la vez también denunciar lo no bíblico. ¿Por cuál de las dos opciones quiere usted que optamos siempre en el canal, estimado oyente? Pues sí, ha acertado, por la opción del modelo homilético del maestro. Jesús primero edificaba enseñando la palabra de Dios y luego denunciaba a los errados expositores bíblicos de su época, que en su caso eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos del siglo I. Y que en este caso de hoy, en el siglo XXI, son los pastores falsos de las iglesias evangélicas cristianas y los sacerdotes manipuladores de la Iglesia católico romana. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como la piedra modelo o piedra angular, está hablando en términos arquitectónicos de construcción de un edificio. La piedra angular era la primera piedra que se ponía en una construcción y a partir de la cual todas las otras piedras se colocaban en referencia a esta piedra modelo, tal como usted puede ver en la lámina del vídeo. De la misma manera, estimado oyente, Jesucristo, hombre y Dios a la vez,
es el modelo de referencia, es la piedra angular, la piedra base, el modelo humano para todo ser humano, para que todo hombre construya toda su vida, moral, física, espiritual, doctrinal, matrimonial, financiera y pedagógica según el modelo del Señor Jesús, el modelo perfecto, al cual un convertido debe observar cuidadosamente para andar en referencia a él, la piedra angular. Así que, estimado oyente, ¿cuál es la piedra angular de su vida? ¿Cómo edifica su vida? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su cimiento? ¿Cuál es su piedra angular? ¿Está usted edificando sobre arena o edificando sobre la roca? ¿Quién es su líder? ¿Quién es su modelo? ¿Quién es su referencia bíblica? ¿Sobre qué evangelio tiene su fe usted, estimado oyente? ¿Sobre qué valores éticos, morales y doctrinales está edificada su vida? Y si usted no tiene la piedra angular del Señor Jesús en su vida se derribará y podrá acabar como la casa sobre la arena, es decir, con la vida destrozada y derribada como la de muchos, y quizás pensando en el suicidio, que es el momento de la vida de una persona cuando ya se derriba por completo y solo quiere desaparecer del planeta. Pero como hemos dicho muchas veces, en primer lugar, usted no puede quitarse la vida porque la vida no es suya, la vida es de Dios. Y en segundo lugar, si usted se quita la vida, usted tendrá una vida infernal infinitamente peor y más horrorosa que la vida que tiene ahora. Así que, no se engañe con eso de que si se suicida todos los problemas se acabarán, estimado oyente. No, sino que al contrario, un mayor dolor, sufrimiento y problema empezarán y se prolongará por toda la eternidad. Háganos caso, estimado oyente, háganos caso. Usted que ha pensado en el suicidio y en este último mensaje del año, a pesar de la presión de las circunstancias de su vida, no se suicide. Siga viviendo y permítanos mostrarle el correcto modelo de vida angular que no ha tenido usted en su vida, y por eso usted está derribado y quiere destruir completamente el edificio de su vida con el suicidio. En otras palabras, su vida está derribada porque no ha tenido una piedra angular bien sólida, y los sismos de la vida han derribado su vida. Piénselo, estimado oyente, no se suicide, porque hay esperanza en la piedra angular que es Cristo y su Evangelio. Pasemos ahora a la parte crítica tomando como catapulta el versículo 20 que estamos analizando, donde la Biblia dice que la roca de la iglesia es Cristo, no un hombre, no un apóstol, no un profeta como dicen algunas sectas como los católicos, los mormones, testigos de Jehová y adventistas. En este caso podemos decir, por ejemplo, con contundencia, que la falsa iglesia católica romana ha idolatrado al apóstol Pedro poniendo como roca de su iglesia cuando la roca es Cristo y su Evangelio. Lo mismo sucede con José Smith en la secta de los mormones y otras sectas más. En el caso de la iglesia católica romana, el mismo Pedro dice que la roca es Cristo, no él. Así que la falsa iglesia católica no solo está engañada, sino que el papa que ahora tienen ni siquiera viene de Pedro, ya que Pedro nunca estuvo en Roma ni fue el primer papa de la iglesia. Pedro fue el abridor del evangelismo, el abridor de la era de la iglesia cristiana. Por eso, simbólicamente hablando, Jesús le dijo lo de las llaves. ¿Y para qué sirven las llaves? Pues para cerrar o para abrir, para nada más. Ser abridor, o sea, ser portero, no implica que sea el dueño, ni el fundador, ni la base de la iglesia. Un mayordomo puede tener las llaves, pero no ser el dueño de la casa. Lo mismo con Pedro. Cristo es la cabeza y roca de la iglesia, no Pedro. Pedro solo fue el mayordomo de turno. Al contrario, Pedro tuvo demasiados errores doctrinales y de conducta como para ser la piedra y modelo de la iglesia.
Escuche esta lista. Primero, Pedro falló al elegir un apóstol. Eso fue algo muy grave. Segundo, Pedro falló en interpretar el pasaje de Oseas el día de Pentecostés. Tercero, Pedro falló en no comprender el tema de los alimentos cuando Jesús le dijo en Marcos capítulo 7 que se podía comer de todo y él lo negaba hasta en Hechos capítulo 10. Cuarto, Pedro falló en no comprender que podía y debía visitar a los gentiles para llevarles el evangelio, lo cual fue tan grave que hasta el Señor tuvo que reprenderlo enviándole un ángel para explicarle el tema. Quinto, Pedro falló nada más ni nada menos que en ser de tropiezo a otras personas creyentes, como lo vemos en Gálatas capítulo 2. Sexto, Pedro falló en no comprender la importante doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, algo muy grave que Pablo le reprendió en público y cara a cara. Y séptimo, en sus cartas apostólicas lo vemos con una teología muy pero que muy básica. Así que, por todas estas razones y más, Pedro no podría ser nunca modelo, ni piedra, ni guía, ni líder de la Iglesia de Cristo. Simplemente el Señor lo usó porque tenía carácter fuerte y entonces le dijo: Oye Pedro, ábreme las puertas de la iglesia. Y así lo hizo. Lo usó de portero, no de cabeza de la iglesia como dice la errada Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, haciendo alarde de ignorar las Escrituras y basados en una tradición inventada por ellos mismos, le atribuye a Pedro lo que bíblicamente no es. De hecho, el mismo Pedro con sus palabras rechaza que él sea la piedra de la Iglesia. El mismo Pedro dice en sus cartas que Cristo es la piedra angular, el fundamento de la Iglesia. Mire lo que dice Pedro allí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercaos a Jesucristo, el cual es la piedra viva, escogida y preciosa para Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí lo tiene, estimado oyente católico que nos escuchas. El mismo Pedro en esos pasajes atribuye a Cristo ser la cabeza de la Iglesia. De hecho, en Jerusalén compartía liderato de la Iglesia con Santiago, ni siquiera estaba él solo como líder de la Iglesia. De hecho, también se evidencia que Pedro nunca estuvo en Roma. Sí, ha oído bien. Pedro nunca estuvo en Roma. No hay ninguna evidencia de que Pedro estuviera en Roma, ni histórica ni bíblica. Por lo tanto, la Iglesia Católica hace el ridículo por todos lados con el tema de que Jesús nombró a Pedro como cabeza de la Iglesia. Pedro ni siquiera escribe ninguna carta a los romanos. Fíjese este detalle. Pablo escribe más o menos la carta a los romanos cerca del año 60. Y Cristo murió sobre el año 33, más o menos. Por lo tanto, es inverosímil creer que Pedro, en más de 25 años después de la muerte de Cristo, Pedro aún no haya ido a Roma. ¿Y por qué decimos que en 25 años Pedro no fue a Roma? Pues porque cuando en la carta a los romanos, escrita sobre el año 58, Pablo manda saludos, nombre por nombre, de todos los hermanos de la Iglesia de Roma, ni por asomo Pablo nombra a Pedro en esa lista de saludos que usted puede ver en el capítulo 16 de la carta a los romanos. Señal inequívoca de que Pedro no estuvo ni estaba en Roma para esa fecha tan avanzada del cristianismo. Por lo tanto, este sencillo argumento y razonamiento derriba la tesis del pastorado de Pedro en Roma, como dice la Iglesia Católica. Pedro nunca estuvo en Roma ni lideró la Iglesia de Roma. Si bien no es nuestra costumbre centrarnos en la parte documental en los mensajes, hoy procedí a contar levemente este dato para demostrar que la piedra de la iglesia no es Pedro, sino Cristo. Y cuando Jesús le dijo a Pedro: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», no se refería a Pedro, sino que se refería a la sólida declaración doctrinal que había dicho antes Pedro de que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Esa es la roca sobre la que se edifica la Iglesia. Así que decimos buenamente, pero firmemente a nuestros oyentes católicos, que vayan quitándose la venda que les ha puesto en los ojos la Iglesia Católica Romana, con eso de que sobre Pedro y el subsiguiente papado se centra la autoridad y magisterio de la Iglesia. No, no y 1000 veces no. Esa falsa doctrina no tiene apoyo histórico, ni documental, ni teológico. Que conste en acta. Bien. Para cerrar esta parte expositiva del verso 20 que estamos comentando, y sin desviarnos más del tema, lo que queremos decir con todo esto a nuestra estimada audiencia es que la base de nuestra fe, la base de los convertidos, es Cristo. Ahora, ¿qué cosa concreta de Cristo? ¿Cristo así, sin más ni más? No. ¿Cristo así como algo generalista e intangible? No. Ya hemos dicho 1000 veces en el canal que decir simplemente que Cristo salva, eso es tan generalista, tan superficial, que no salva a nadie. Todo el mundo cree en Cristo, todas las religiones cristianas creen en Cristo. ¿Son todas salvas? ¡No! Lo que salva es el Evangelio de Cristo. Eso es lo correcto y concreto de Cristo y lo que Él dijo que salva. El que crea en el Evangelio se salvará y el que no lo crea se condenará. Es cierto que Cristo salva, pero ¿de qué manera salva? Él salva, sí. Es el Salvador, sí. Pero salva por medio del Evangelio que Él, su Padre y el Espíritu Santo diseñaron y ejecutaron en la cruz. Ahora, preste atención a lo que voy a decir para terminar este punto. Sin el Evangelio, Cristo no podría ser la piedra de su iglesia. Cristo sería simplemente un hombre moral. Lo que hace que Cristo pueda ser la roca donde se edifica su iglesia es el Evangelio de Cristo, que conste en acta. Pasemos entonces ahora al comentario del tercer tema. La edificación doctrinal de la iglesia está en los profetas y en los apóstoles, como dice el versículo 20. A propósito de este tema, tenemos un vídeo específico en el canal titulado Profetas y Apóstoles. Así que rogamos al estimado oyente que por favor escuche luego ese audio, como complemento a este mensaje. También tenemos en el canal un audio breve, una declaración de fe con las doctrinas más importantes de los profetas y los apóstoles sobre las cuales está edificado este canal, este pastor, este ministerio Tinajas y sus congregaciones, y sobre la cual debería estar usted también edificado. Tal como hemos dicho en su día, si alguien quiere recibir la declaración de fe completa por escrito, escríbanos solicitándola al correo del ministerio Tinajas. Creemos que esa declaración de fe basada en los profetas y sobre todo en los apóstoles le servirá a usted para filtrar una congregación, le servirá para filtrar a su pastor y le servirá para filtrar a alguien que se llama cristiano y para filtrarse a usted mismo a ver si está en la correcta fe de los profetas y los apóstoles, porque no todas las denominaciones o iglesias están basadas en la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Por ejemplo, la declaración de fe calvinista reformada, bien sea la declaración de fe de Westminster o la insípida declaración de fe de Londres de 1689, ambas son falsas. Los dogmas católicos romanos también son falsos. La declaración de fe adventista es falsa. Las revistas de los testigos de Jehová con sus declaraciones de fe diseminadas en esas revistas son falsas. La declaración de fe de las asambleas de Dios, incluyendo el divorcio y la permisividad del recasamiento, es falsa. La declaración de fe del movimiento misionero mundial también es totalmente falsa. Y así podríamos seguir y seguir con las declaraciones de fe que hay en las páginas web de las denominaciones o de las mal llamadas iglesias cristianas del día de hoy, que no están basadas en los profetas ni en los apóstoles. Esas pocas declaraciones de fe que hemos nombrado como botón de muestra y dadas a modelo de referencia, ejemplo y denuncia,
no están hechas sobre la total doctrina de los profetas y los apóstoles. En cambio, la edificación doctrinal del ministerio Tinajas y sus congregaciones se hace puramente basada en los profetas, es netamente apostólica, no es mosaica, es radical, armoniosa, hermenéutica y bíblica. Que conste en acta. Y para terminar, pasemos ahora al análisis del cuarto tema. Dios mora en un templo humano llamado Iglesia, según dice el versículo 22. Ahora, razonemos esto, estimado oyente. Si Dios mora en los individuos de su Iglesia por medio de la presencia del Espíritu Santo en ellos, como dice este verso 22 y como dice Juan capítulo 7, versículo 39, entonces, en esa Iglesia viva y verdadera, no puede morar nunca ni la más mínima falla doctrinal. Es pura lógica, estimado oyente. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13, hablando de los convertidos que forman la Iglesia, dice: El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en un individuo que se ha convertido, y a su vez ese mismo Espíritu Santo mora en todos los convertidos de esa congregación local, y Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad, entonces es literalmente imposible que una congregación tenga doctrinas equivocadas, porque si tienen doctrinas erradas, es más que evidente que ese pastor y esa iglesia no tienen el Espíritu Santo, ni les está guiando el Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa eso? Pues sencillo, estimado oyente, porque no son convertidos. Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo guiará a los convertidos a toda la verdad. Por lo tanto, es un puro círculo lógico, estimado oyente. Miremoslo desde otro ángulo. Si un pastor, creyente, denominación o iglesia tiene alguna doctrina errada, como por ejemplo los adventistas, los calvinistas, los presbiterianos, los mesiánicos, los de la prosperidad, los testigos de Jehová, los de la teoterapia, los del G12, los unicitarios, los del movimiento misionero mundial, los de las asambleas de Dios, los católicos, los anglicanos, los mormones, los bautistas liberales, etcétera, etcétera. Por decir solo algunas de las más famosas denominaciones falsas. Si tienen tan solo una doctrina equivocada, eso es suficiente para evidenciar que esa iglesia no es de Dios y que no está guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice Juan 16:13, que guiará a esa iglesia a toda la verdad. Si no tienen toda la verdad doctrinal, no tienen el Espíritu Santo, ni son guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto no es la iglesia de Cristo. Es pura lógica. ¿Ve qué fácil es descubrir lo falso de lo verdadero, estimado oyente? Una sola doctrina falsa es como una gota de veneno en un vaso de agua. Dios no mora en el error. Y el Espíritu Santo no enseña la mitad de la verdad. O sea, esa congregación que no tiene toda la verdad es un grupo espiritual a la deriva. O dicho de forma muy fuerte, pero bíblica, son congregaciones con doctrina de demonios, como dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. A pesar de que parezcan lugares muy piadosos, muy místicos, muy sacros, muy solemnes, muy reverentes, muy religiosos, muy eucarísticos, muy ceremoniales, muy grandiosos, pero son errados. ¿Se da cuenta, estimado oyente, del panorama que nos rodea? ¿Se da cuenta por qué denunciamos y clamamos como una voz en el desierto cada semana, estimado oyente? Entonces, pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera y cuál es la doctrina verdadera para poder estar en ella? Bueno, estimado oyente, en primer lugar, la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. La iglesia verdadera tiene que estar en alguna parte del planeta, porque dice la Biblia que un día el Señor vendrá por ella, y la iglesia es la poseedora de la verdad. Pero pastor, todos dicen que tienen la verdad,
y que son la iglesia verdadera. Bien, es lógico que lo digan, estimado oyente. El diablo también dice que tiene la verdad. Ahora, ¿cuál es la clave para saber si un pastor o congregación está en la verdad? Bueno, yo diría que la clave para saber si es una iglesia verdadera es el evangelio verdadero y el tema del divorcio. Dígame qué evangelio predican en su iglesia y dígame qué enseñan sobre el tema del divorcio y le diré si esa es una congregación verdadera o no. Aunque hay otros temas tan importantes a tener en cuenta, estos dos temas, el evangelio y el tema del divorcio, son los dos temas más importantes que determinan si una iglesia es verdadera o no. Haga una encuesta en su iglesia. Hágale estas dos preguntas a sus líderes. Primero, ¿qué es el evangelio? Y segundo, pregúntele si una persona se puede divorciar y recasar por abandono o adulterio del otro cónyuge. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en usted, en su iglesia, en su pastor, ahí estará toda la verdad. Y para terminar queremos hacer dos cosas, estimado oyente. Primero, lo que hemos hecho durante todo el año desde el primer programa. Invitar solemnemente a toda persona que aún no se ha convertido a que lo haga hoy, obedeciendo a las dos condiciones que pone el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, para incorporarse a la verdadera iglesia de Cristo con la verdadera doctrina. Así que le invitamos. Vaya a su habitación o busque un lugar tranquilo. Cierre la puerta. Descálcese en señal de reverencia. Póngase de rodillas delante del Dios que ha ofendido durante toda su vida. Y ahí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones. Primera condición: reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Segunda condición: usted merece recibir justicia, la justicia de Dios por esos pecados, pero la justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Así que aprópiese, agárrese, haga suya esa justicia por medio de la fe. Esa sería la segunda condición. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber encontrado el verdadero evangelio y la verdadera forma de conversión. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. El segundo punto que queremos decir antes de terminar es agradecer de forma especial a nuestros colaboradores, sin los cuales no hubiera sido posible la realización del programa Encuentros a lo largo de las 52 semanas de todo este año. Muchísimas gracias a todos. Y hasta aquí, estimado oyente, con el último mensaje de la serie expositiva de Efesios capítulo 2. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con todo lo dicho ha sido suficiente. Para preguntas, comentarios y mayor amplitud de los temas, repase la serie o escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad durante todo este año, este expositor bíblico, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, para todo el mundo hispanoamericano desde aquí en España. Reciba un cordial saludo pastoral y será entonces con el gusto de siempre hasta el próximo año, si Dios quiere, en nuestro habitual programa Encuentros.